¿Has notado cómo con el paso de los años, las preguntas que antes te inquietaban ya no merecen respuesta? La madurez espiritual no solo trae sabiduría, también exige silencio. En Proverbios 17:28 leemos: hasta el necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra los labios. Esta verdad encierra una lección poderosa. No todas las preguntas merecen respuesta, especialmente cuando provienen de corazones necios o intenciones ocultas. En la vejez, cuando el alma ha sido moldeada por pruebas y victorias, Dios nos llama a una templanza distinta. Aprender a ser fríos, a no reaccionar, a no explicar lo que solo el Espíritu puede revelar. Hoy exploraremos por qué hay preguntas que nunca debes responder y cómo este discernimiento puede proteger tu paz y tu propósito. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta nueva etapa de sabiduría y firmeza? En la vejez, cuando la vida ya ha enseñado lo suficiente, el alma empieza a hablar un idioma diferente. Ya no grita, ya no explica, ya no responde como antes. Aprende a guardar el silencio no como un acto de indiferencia, sino como un arma poderosa, una señal de que ha alcanzado una comprensión más profunda, una madurez que no se defiende ante lo trivial. El que ha vivido muchas batallas sabe que no todas merecen ser peleadas, y mucho menos explicadas. El que ha llorado en silencio, el que ha perdido, el que ha sido traicionado y aún así sigue de pie, aprende a valorar el poder de callar. Y ese silencio, que a los ojos de los necios puede parecer debilidad, es en realidad un escudo espiritual. Es la prueba viva de que la sabiduría no se mide por la cantidad de palabras, sino por la capacidad de retenerlas cuando el alma ha sido provocada. El libro de Eclesiastés, escrito por uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra, nos deja esta perla inmortal. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. En la juventud se habla para defenderse, para corregir, para explicar. Pero en la vejez, el Espíritu enseña que hay batallas que se vencen con el silencio. La lengua ya no es una espada, es un timón que se mantiene firme en medio de las tormentas. El que ha crecido en gracia y verdad sabe que no responder también es una forma de respuesta, porque a veces callar es decir: no me presto para esto, no cedo mi paz por tus provocaciones. Y es que hay una diferencia abismal entre el que calla por miedo y el que calla por discernimiento. El primero es esclavo del juicio de los demás, el segundo es libre en el juicio de Dios. Jesús mismo, cuando fue llevado ante el sumo sacerdote y luego ante Pilato, eligió no hablar. Solo respondió cuando el propósito eterno lo exigía. Pero ante las acusaciones sin sentido, guardó silencio. Isaías lo había profetizado siglos antes. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Ese silencio no era cobardía, era dominio propio, era poder contenido, era la expresión más pura de la seguridad interior que solo puede tener aquel que sabe quién es y quién lo envió. Aprender a ser frío en la vejez no significa perder el amor o el corazón compasivo. Significa más bien tener la capacidad de no permitir que cualquier palabra, cualquier pregunta, cualquier insinuación penetre el alma y la perturbe. Significa entender que no se debe responder a todo, que no todas las conversaciones edifican, que no todos los diálogos valen el desgaste espiritual que implican. El salmista escribió: puse guarda a mi boca, mientras el impío estuvo delante de mí, enmudecí con silencio. Salmo 39:1-2. Hay personas que solo buscan provocar, hay palabras que solo buscan distraer, y hay preguntas que solo buscan abrir heridas que Dios ya sanó. Y cuando se llega a ese punto, donde el silencio no es reacción, sino estrategia divina,
entonces uno empieza a experimentar una libertad diferente. Ya no se vive para complacer a los hombres, sino para caminar conforme a la voz de Dios. Y esa voz, la mayoría de las veces, susurra, no grita, y solo se escucha cuando hay silencio, cuando el alma está en paz, cuando los pensamientos han sido rendidos, cuando la necesidad de tener la razón ha sido crucificada. En los evangelios encontramos un momento revelador. Jesús, siendo Dios en carne, fue cuestionado por Herodes. Aquel rey esperaba que el Mesías hiciera un espectáculo, que respondiera a sus preguntas, que demostrara su poder. Pero el texto dice que Jesús no le respondió ni una sola palabra. Lucas 23:9. Ese silencio fue más poderoso que 1000 argumentos, porque no todo merece una explicación y no todo tiene que ser respondido. Hay preguntas que revelan más del que las hace que del que las escucha. Y Jesús, con su silencio, nos dejó una lección eterna. A veces, lo más sabio que puedes hacer es no decir nada. En la vejez, cuando ya se ha vivido suficiente para entender las intenciones ocultas detrás de las palabras, el alma aprende a leer más allá del discurso. Ya no se escucha solo con los oídos, sino con el espíritu. Y el espíritu, guiado por Dios, sabe cuándo hablar y cuándo callar, porque responderlo todo no siempre es sabiduría, muchas veces es vanidad. Y esa vanidad, en la madurez, ya no tiene espacio, porque el corazón ha sido purificado por el fuego del tiempo y ya no arde por demostrar, sino por permanecer en la paz que solo Dios da. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses: aspira a vivir en paz, a ocuparte de tus propios asuntos y a trabajar con tus manos. 1 Tesalonicenses 4:11. Esta exhortación tan sencilla es una joya para el alma madura. No todo se debe responder, no todo se debe aclarar, porque muchas veces las preguntas no son inocentes, son anzuelos, y el sabio no cae en ellos. La respuesta más poderosa muchas veces es seguir caminando, no detenerse, no desgastarse, no dejar que la necesidad de agradar robe la gracia de vivir en paz. Recuerdo el testimonio de un hombre anciano que, tras haber servido toda su vida en la obra de Dios, fue criticado injustamente por algunos que no comprendían su forma de actuar. Se le acusó de cosas sin sentido, se le cuestionaron decisiones del pasado, se le interrogó con insistencia, y él, con voz serena, solo respondió: el tiempo hablará por mí. No se defendió, no se alteró, no justificó cada acto. Y con los años, todos vieron que su silencio fue su defensa más fuerte. Porque cuando uno camina con Dios, no necesita explicarlo todo. El que juzga con justicia ya conoce la verdad. Ese tipo de sabiduría no se aprende en libros. Se forja en la vida, en las noches de soledad, en las lágrimas derramadas en secreto, en las veces que fuiste malinterpretado y aún así seguiste amando. Se aprende cuando ya no esperas aplausos, cuando ya no necesitas aprobación, cuando tu identidad no está anclada en lo que los demás piensan, sino en lo que Dios ha dicho de ti. Y Dios ha dicho que tú eres suyo, que eres escogido, que eres más que vencedor. Y ese tipo de convicción produce un silencio que no es vacío, sino plenitud. En Proverbios 10:19 se nos advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que ha llegado a la vejez con entendimiento ya no habla por impulso, habla por propósito. Y muchas veces decide no hablar, porque sabe que algunas batallas no se ganan con argumentos, sino con presencia. Porque hay un tipo de autoridad que no se demuestra con palabras, sino con postura. Y cuando alguien ve que nada te altera, que no necesitas defenderte, que no necesitas responder a todo,
empieza a percibir una fuerza diferente en ti, una fuerza que viene del cielo. Hay momentos en la vida donde la mejor respuesta es una sonrisa, una mirada serena, una caminata en silencio mientras los demás se desgastan en discusiones, porque el sabio sabe que no se trata de ganar discusiones, sino de conservar la paz. Y esa paz, cuando viene de Dios, es tan fuerte que no necesita ser explicada. Filipenses 4:7 lo expresa de forma sublime. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es tu escudo, y quien la tiene sabe cuándo callar y cuándo hablar. Por eso, cuando llegues a ese punto donde las palabras ya no son necesarias para probar tu valor, agradécele a Dios, porque has sido formado, has sido pulido, has sido preparado para vivir desde otro lugar, el lugar del Espíritu, donde ya no se reacciona a todo, sino que se actúa con propósito, donde no se responde por orgullo, sino que se calla por obediencia, donde cada silencio no es vacío, sino una declaración silenciosa de quién eres en Él. Así como Jesús guardó silencio frente a las acusaciones, así como los profetas fueron incomprendidos sin defenderse, así también tú has sido llamado a una vida donde no todo debe ser explicado, donde puedes mirar una pregunta y simplemente no responder, porque no tienes que justificar lo que Dios ya aprobó, porque hay cosas que solo Él entiende y eso basta. No necesitas la aprobación de los hombres cuando ya tienes el respaldo del cielo. Y esa certeza produce un silencio glorioso, un silencio que no solo protege sino que sana. En la vejez, el alma ya no busca convencer, solo caminar en paz, y eso es más poderoso que cualquier argumento. Así que si hoy te encuentras en esa etapa donde muchos te preguntan, donde muchos no entienden tus decisiones, donde algunos incluso dudan de tu llamado, recuerda, no todo merece respuesta, no todo debe ser aclarado, porque tu silencio puede hablar más fuerte que 1000 palabras. Y si es Dios quien te guía, entonces guarda la paz y no respondas a lo que no fue enviado por Él. Porque el que responde a todo, muchas veces lo hace por miedo a ser malinterpretado. Pero el que calla por convicción demuestra que su alma está firme en la roca. Esa roca es Cristo, y en Él no hay necesidad de gritar, solo de permanecer. Hay preguntas que nunca fueron hechas para recibir respuesta, y entender esto es una señal de madurez espiritual. La vejez no solo acumula años, sino discernimiento. El alma que ha transitado por los valles del quebranto y las cumbres de la fe aprende a identificar el tono con el que una pregunta es formulada. Porque no todas las preguntas nacen del deseo de aprender. Algunas nacen de la duda disfrazada de curiosidad, otras de la burla envuelta en cortesía, y muchas sencillamente del deseo de confrontar, no de comprender. En la vejez, el discernimiento se vuelve más fino, más agudo, más espiritual. Se filtran las palabras, se escanean las intenciones, se percibe lo invisible. Y allí, justo en ese punto, es donde se aprende que hay preguntas que jamás deben ser respondidas. Jesús lo dejó en claro más de una vez. No respondía por responder. No era esclavo de las palabras ajenas ni de las intenciones ocultas detrás de ellas. Cuando fue interrogado por Herodes, no pronunció palabra. Lucas 23:9 lo narra con claridad. Herodes le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Herodes no buscaba verdad, buscaba espectáculo. Y ante esa actitud, el Hijo de Dios eligió el silencio como escudo. No porque no supiera qué decir, sino porque discernía que no debía decir nada. Ese acto revela una enseñanza profunda. La verdadera sabiduría no se demuestra diciendo lo correcto, sino sabiendo cuándo no decir nada. Quien ha sido entrenado por el Espíritu aprende a reconocer cuándo una pregunta busca edificación y cuándo busca exposición. En el desierto, Satanás cuestionó a Jesús diciendo: si eres hijo de Dios, Mateo 4:3.
Aquella no fue una pregunta, fue una provocación, una invitación al orgullo, una trampa vestida de reto. Pero Jesús no cayó en el juego, respondió con la palabra, no para justificar su identidad, sino para mantener el enfoque. Porque quien sabe quién es en Dios no necesita demostrarlo ante quienes solo buscan dudar de su llamado. En la vejez, el alma ya no busca demostrar, solo avanzar. Y parte de avanzar es ignorar aquello que no edifica. Proverbios 26:4 lo dice de forma clara y directa. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responderlo todo no es sabiduría, es vulnerabilidad, es exposición innecesaria. El sabio selecciona sus palabras como un artesano selecciona su herramienta, porque sabe que el silencio también es una respuesta y muchas veces es la más poderosa de todas. No responder a ciertas preguntas es una forma de proteger la verdad de la contaminación de los oídos necios. Es preservar lo santo, lo profundo, lo revelado, de los que solo buscan curiosidad o confrontación. El ministerio de Jesús estuvo lleno de momentos en los que eligió no responder directamente. A veces respondía con otra pregunta, otras veces con una parábola, y en muchas ocasiones simplemente guardaba silencio. En Juan 8, cuando le presentaron a la mujer sorprendida en adulterio, todos esperaban una respuesta que validara su juicio. Pero Jesús se inclinó y escribió en la tierra. No respondió de inmediato. No se dejó llevar por la urgencia del juicio humano. Esperó, y cuando habló, sus palabras fueron como espada. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Juan 8:7. No fue una defensa, fue un reflejo de verdad. Y esa verdad desarmó a los acusadores. No todas las preguntas merecen una respuesta directa y no todas las situaciones requieren una reacción inmediata. A veces, el silencio y la espera son más reveladores que 1000 explicaciones. La madurez espiritual enseña que hay conversaciones que solo debilitan, preguntas que solo envenenan y diálogos que solo alimentan el ego del otro. En 2 Timoteo 2:23, Pablo aconseja: evita las controversias necias y sin sentido, pues sabes que terminan en pleitos. En la vejez, este versículo se vuelve una norma de vida, porque no se trata de evitar por temor, sino de evitar por convicción, porque cada palabra que sale de los labios de un hijo de Dios debe tener un propósito. Y cuando ese propósito no está presente, lo más sabio es no hablar. Jesús mismo, cuando fue arrestado y llevado ante Pilato, escuchó acusaciones sin fundamento, palabras cargadas de veneno, cuestionamientos con doble intención. Mateo 27:14 dice: pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato no estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a ver hombres rogar, justificarse, suplicar. Pero Jesús, con su silencio, mostró una autoridad que iba más allá del trono terrenal. Esa autoridad viene del cielo y se manifiesta cuando no se permite que el alma se ensucie respondiendo a quienes no buscan verdad, sino control. El alma que ha sido transformada por Dios entiende que hay niveles de conversación a los que ya no debe descender, porque cada vez que uno responde a una pregunta necia, desciende al nivel del que la formuló. Y el que ha sido llamado a sentarse en lugares celestiales con Cristo no puede permitirse hablar desde lo terrenal cuando fue capacitado para pensar desde lo eterno. Efesios 2:6 lo declara sin ambigüedad. Y con Él nos resucitó, y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quien ha sido sentado en lugares celestiales no pierde su posición respondiendo desde la carne. Se mantiene firme y guarda el tesoro de su paz por encima de la tentación de la explicación. A lo largo de las Escrituras, la falta de discernimiento en las palabras ha causado más daño que el silencio prudente. En Job 6:24, Job clama: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Esta súplica nace del dolor de ser mal interpretado por amigos
que preferían hablar mucho antes que escuchar con el corazón. Job no pedía respuestas rápidas, pedía comprensión. Y esa comprensión muchas veces solo nace cuando uno deja de hablar por hablar, porque hay preguntas que solo son el eco de corazones endurecidos y hablarles solo alimenta su dureza. En la vejez se llega a un punto donde uno se convierte en guardián de su propia paz, donde cada palabra se convierte en una semilla y cada respuesta en una inversión. Y como todo lo valioso, uno no siembra en tierra que no ha sido preparada. El alma sabia no responde en todo momento, porque sabe que hay temporadas donde lo mejor es guardar silencio y orar. Santiago 1:19 nos exhorta a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Ese orden no es casual, es una fórmula divina. Oír primero, hablar después, y hablar solo cuando el Espíritu lo permita. Muchos de los ataques del enemigo no vienen en forma de tragedias, sino de palabras. Palabras sutiles, preguntas insidiosas, frases que buscan activar la carne. Pero el alma madura ya no reacciona con rapidez. Ha aprendido que no todo merece respuesta, porque no todo tiene su origen en la verdad. Jesús advirtió que el diablo es padre de mentira, Juan 8:44. Y eso significa que muchas de sus estrategias están en las palabras, en los discursos, en las preguntas que parecen legítimas, pero que en el fondo solo buscan desviar. La única forma de protegerse de esa trampa es el discernimiento. Y ese discernimiento en la vejez ya no es un don ocasional, es una necesidad permanente. Cuando el alma se encuentra con una pregunta, lo primero que hace no es formular una respuesta, sino elevar una oración. Señor, ¿esta conversación es para tu gloria o para el desgaste? Esa sola pregunta filtra todo. Porque si no es para su gloria, no vale la pena. Porque si no edifica, no se responde. Porque si no alimenta la fe, no se escucha. Esa es la actitud del que ha crecido en el Espíritu. No busca tener la última palabra, busca tener la paz. Y esa paz solo se conserva cuando se sabe discernir qué palabras deben nacer y cuáles deben morir antes de ser pronunciadas. En la etapa de la vejez, Dios no solo te entrena para vivir diferente, te entrena para hablar diferente y en muchos casos te entrena para hablar menos, para usar tus palabras como flechas precisas, no como ráfagas descontroladas, para entender que callar también es fe, que no responder también es obediencia, que ignorar ciertas preguntas es confiar en que Dios es quien defiende, quien justifica, quien revela lo que debe ser revelado y oculta lo que debe ser preservado. En Isaías 30:15, Dios le habla a su pueblo y le dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Esa es la promesa para el que ha aprendido a no responderlo todo. En la quietud está la fuerza, en el reposo está la salvación, en el silencio Dios habla más fuerte, porque mientras todos esperan una respuesta, Él está preparando un testimonio que no requiere palabras, sino frutos. Y los frutos, con el tiempo, hablan más fuerte que cualquier explicación. Así que cuando llegues al momento en que una pregunta toca a tu puerta y todo dentro de ti quiere responder, recuerda: no todo merece respuesta, no todo viene del cielo, no todo fue hecho para que lo expliques. Hay preguntas que fueron enviadas para desgastarte, para provocarte, para desviarte. Y tú has sido llamado a caminar en otro nivel. Has sido entrenado para oír con el corazón, no solo con los oídos. Y cuando el corazón está lleno de Dios, el silencio se vuelve una declaración poderosa. No cedo mi paz, no negocio mi reposo. No entrego mis palabras a quien no tiene intención de comprenderlas. Porque callar no es rendirse, es gobernar, es ejercer autoridad. Es decirle al mundo: yo ya no vivo de tus respuestas, vivo de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, cuando mora en el corazón, enseña cuándo hablar y cuándo callar. Y cuando callas por Él, Él habla por ti. Siempre. Cuando el alma ha alcanzado cierta madurez, descubre que la paz no se defiende,
se guarda. En la juventud, el impulso de explicar, justificar y corregir puede dominar la conversación. Pero en la vejez, cuando el corazón ha sido pulido por el tiempo y la presencia de Dios, uno comprende que la verdadera fortaleza no está en convencer a otros, sino en preservar la serenidad interior que solo proviene del cielo. Esa paz que no se negocia, que no se somete a los juicios ajenos, que no se altera con las opiniones humanas, se convierte en un refugio sagrado para el alma que ha aprendido a reposar en la voluntad de Dios. La Escritura declara en Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es emocional, es espiritual. No depende de las circunstancias externas, ni de que los demás comprendan nuestras decisiones o respeten nuestras respuestas. Es una paz que no pide permiso para quedarse. Habita en el alma que ya no vive por la aprobación de los hombres, sino por la comunión con Dios. Cuando esa paz se establece en el interior, se produce una transformación radical en la manera en que uno se relaciona con el mundo. Ya no se corre tras la necesidad de explicar cada movimiento, porque el alma ha encontrado una guía superior que lo dirige todo. Jesús, en múltiples momentos de su ministerio, demostró que no necesitaba justificar su proceder ante quienes no estaban preparados para entenderlo. En Juan 6, después de multiplicar los panes y los peces, una gran multitud lo seguía, no por fe, sino por interés. Él, con claridad divina, dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. Y al hablar la verdad con firmeza, muchos se ofendieron y se alejaron. Pero Jesús no los detuvo, no salió tras ellos para explicar su intención, no modificó su mensaje para retenerlos. Permaneció fiel a la voluntad del Padre, incluso si eso significaba caminar solo. Esa actitud revela que quien guarda la paz como prioridad no se aferra a las multitudes, se aferra al propósito. En la vejez, cuando los años han demostrado cuán inútil es intentar complacer a todos, el alma se libera del peso de las explicaciones. Se aprende que las palabras, por más bien intencionadas que sean, no pueden entrar en corazones que no están dispuestos a oír. Y no hay paz más hermosa que la que se alcanza cuando uno deja de luchar por ser comprendido y empieza a descansar en ser obediente. Porque al final el juicio del mundo pasa, pero el juicio de Dios permanece para siempre. La seguridad interior ya no se fundamenta en tener la razón, sino en estar en la dirección correcta. Proverbios 14:30 enseña: el corazón apacible es vida para el cuerpo. Esta verdad, cuando es vivida, produce un estado de reposo que impacta cada área del ser. La persona que prioriza la paz sobre la explicación no cae en discusiones inútiles, no se enreda en preguntas sin propósito, no se deja arrastrar por demandas ajenas. Camina con paso firme, porque sabe que su estabilidad no viene de su propia lógica, sino de la presencia de Dios que le guía. Y esa estabilidad genera una autoridad silenciosa que es más elocuente que cualquier argumento. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas del pacto, su rostro resplandecía y el pueblo no pudo mirarlo de frente. Él no dijo nada sobre lo que había vivido, no se justificó, no explicó lo que no podían comprender. Simplemente permaneció y su presencia hablaba por sí sola. La paz que traía consigo era el testimonio de que había estado con Dios. Así también el creyente que ha madurado entiende que su caminar con Dios no necesita anuncios. La paz que emana de su vida es prueba suficiente de que está alineado con el cielo. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz es un regalo que no se puede sustituir con explicaciones. Es una herencia que se manifiesta en la forma de vivir
de responder, de callar cuando es necesario. En la vejez, uno ya no busca demostrar sabiduría, sino vivirla. Y vivirla implica muchas veces no reaccionar, no corregir, no intervenir, sino simplemente guardar la paz. No por indiferencia, sino por comprensión profunda de que hay batallas que no se ganan hablando, sino permaneciendo en silencio y firmeza. En el libro de Isaías 32:17 se nos da una visión del fruto de una vida recta. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esta promesa revela que la paz no es un estado emocional pasajero, sino el resultado de una vida rendida a Dios. Y esa rendición produce frutos visibles. En lugar de intentar aclararlo todo, el alma madura deja que sus frutos hablen. Porque donde hay paz, hay autoridad. Donde hay serenidad, hay profundidad. Y donde hay reposo, hay testimonio. El que ha llegado a ese punto entiende que la paz es más valiosa que tener la última palabra. El apóstol Pablo, aún en prisión, escribió a los filipenses con una convicción que desarma todo argumento humano. Les dijo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No buscaba explicar sus cadenas, ni justificar su condición. Simplemente vivía desde una paz que el entorno no podía perturbar. Y esa paz se convirtió en el mensaje más poderoso, porque cuando un alma ha sido gobernada por la paz de Cristo, no necesita defenderse. Su estabilidad habla más fuerte que sus palabras. En el mundo actual, donde todo parece exigir una opinión, una reacción, una explicación inmediata, aprender a no responder es un acto revolucionario. Y en la vejez, cuando el ruido exterior ya no tiene el mismo poder sobre el interior, el alma se posiciona desde un lugar más alto. Desde allí se puede ver con claridad que no todo merece una reacción, que no todo debe ser explicado, que muchas veces guardar la paz es guardar la fe. Porque quien permite que otros controlen su necesidad de responder, termina cediendo su lugar de descanso. Pero quien se aferra a la paz de Dios, mantiene su posición sin moverse, sin justificarse, sin alterarse. El libro de Hebreos 12:14 ordena: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz entonces no es opcional. Es un requisito para ver a Dios, para estar en comunión con Él, para vivir conforme a su voluntad. Y esa paz se manifiesta en lo que uno permite entrar a su corazón. Las palabras que se escuchan, los diálogos que se sostienen, las respuestas que se ofrecen, todo eso afecta el estado del alma. Por eso, el que prioriza la paz evita entrar en conversaciones que la perturban, no por cobardía, sino por obediencia. En el Antiguo Testamento, Eliseo fue abordado por Naamán, un general sirio que buscaba sanidad. Eliseo no salió a recibirlo ni le explicó su proceder. Simplemente envió un mensaje con una instrucción: sumérgete 7 veces en el Jordán. Naamán se ofendió, esperaba una atención diferente, pero Eliseo no cambió su posición para complacer expectativas humanas. Mantuvo su dirección. Y cuando Naamán obedeció, recibió su milagro. Esa escena revela que no todos merecen una respuesta personalizada y que muchas veces la obediencia a la palabra es más importante que la satisfacción del ego humano. El alma madura no se deja atrapar por la necesidad de que otros entiendan. Sabe que hay procesos que solo Dios puede explicar, que hay decisiones que solo el Espíritu puede respaldar, y que la paz se convierte en el guardián que protege la fidelidad del corazón. Esa fidelidad, cuando es sostenida en silencio, produce un testimonio que ningún argumento puede refutar, porque la paz no necesita ruido, brilla por sí sola. Cuando se comprende esto, uno aprende a dejar ciertas preguntas sin respuesta, no por desprecio, sino porque responderlas implicaría sacrificar un tesoro que no debe ser tocado.
El corazón en paz es demasiado valioso como para entregarlo al juicio de quienes no caminan en el mismo espíritu. Y por eso, en la vejez, el alma empieza a hablar menos y a oír más, a guardar más y a explicar menos, a discernir que la paz no se regala, se protege, y que mantenerla requiere fuerza, convicción y dependencia continua de Dios. En Jeremías 6:16 el Señor dice: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa senda antigua es el camino de la obediencia silenciosa, del andar sereno, de la palabra justa. Allí se encuentra el descanso, no en la urgencia de ser entendido, sino en la seguridad de estar donde Dios quiere que estés. Y cuando el alma habita en ese lugar, ninguna pregunta logra perturbarla. Así se transforma la perspectiva. Ya no se vive para aclarar dudas, se vive para conservar la paz. Ya no se reacciona por impulso, se responde, si es necesario, con sabiduría. Y muchas veces se opta por no decir nada, porque la paz que viene del cielo enseña que no se trata de ser elocuente, sino fiel. No se trata de hablar más, sino de estar en el centro de la voluntad de Dios. Allí todo cobra sentido, incluso el silencio, porque en ese silencio habita una presencia, y esa presencia, cuando se manifiesta, lo llena todo. Ser frío no es sinónimo de dureza, tampoco de indiferencia. En el lenguaje del Espíritu, ser frío es tener el alma gobernada, es haber sido entrenado por Dios para no ceder ante las emociones inestables, para no ser manipulado por impulsos pasajeros, para no actuar con base en el aplauso o la crítica. Es caminar por sendas espirituales sin depender del calor del reconocimiento humano ni del fuego del conflicto externo. Es una templanza que no se improvisa, se forma en la presencia de Dios, se refina con la prueba, se consolida con la verdad. Es esa frialdad santa que no reacciona ante la provocación, que no busca defenderse, que no se desborda por necesidad de ser comprendido. Y en la vejez, cuando el alma ha sido despojada de las urgencias del ego, esta frialdad se vuelve virtud. No enfría el amor, lo purifica. No apaga la compasión, la dirige. No elimina la emoción, la ordena. El apóstol Pablo escribió que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. En Gálatas 5, 22, 23 se nos da una lista que culmina con esa palabra poderosa, templanza. Esa templanza es la esencia de lo que significa ser frío espiritualmente. Es la capacidad de no responder a la carne cuando la carne clama, de no ceder al alma cuando ésta exige justicia inmediata, de no hablar cuando el corazón aún no ha sido silenciado por el Espíritu. Ser frío, en el lenguaje del reino, es tener dominio sobre uno mismo, no por fuerza humana, sino por gracia divina. Jesús caminó con una frialdad santa que asombraba a sus discípulos. Lo veían moverse entre multitudes, tocar a los enfermos, responder a los fariseos, hablar en parábolas, y siempre, sin excepción, conservaba la calma. No se agitaba por la presión del entorno, no alteraba su dirección por el ruido de las expectativas. No dejaba que las urgencias de otros interrumpieran el ritmo perfecto del plan eterno. Incluso cuando Lázaro murió y le urgían a llegar antes, Jesús se quedó 2 días más en el mismo lugar, Juan 11:6. No porque no amara a su amigo, sino porque el Padre no lo había enviado todavía. Esa es la frialdad de quien obedece al cielo por encima del llanto de la tierra, de quien no corre por presión, sino que camina por revelación. Esta templanza que produce frialdad espiritual no se puede fingir. Nace del conocimiento profundo de quién es Dios, de cómo obra y de cuánto controla. El alma que ha visto la fidelidad de Dios en el tiempo ya no se acelera ante los ataques, ni se apresura a dar respuestas. Ya no actúa desde el dolor, sino desde el Espíritu.
Esa frialdad no es desconexión, es alineación. Porque quien ha sido enseñado por Dios aprende a apagar el fuego extraño antes de que consuma lo que es santo. Y esa lección solo se comprende cuando el corazón ha sido rendido por completo, cuando ya no se pelea por orgullo, cuando ya no se responde por ansiedad, cuando la voz que dirige es la de lo alto y no la de dentro. La vejez espiritual enseña que hay una manera superior de vivir, que no es vivir reaccionando, sino gobernando, que no es vivir al ritmo de los demás, sino al ritmo del cielo. Y en ese ritmo, la frialdad se convierte en herramienta. Porque donde otros se desbordan, el sabio se contiene. Donde otros se encienden, el justo permanece. Donde otros se hieren por no tener el control, el maduro descansa, sabiendo que el control nunca le perteneció. En Proverbios 25-28 se nos advierte: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El alma sin frialdad espiritual es como una ciudad abierta, sin defensa. Todo entra, todo lo hiere, todo lo agita. Pero el alma que ha sido entrenada por el Espíritu tiene muros, y esos muros no son de orgullo, son de templanza. Son la manifestación visible de una vida interior gobernada. Muchos confunden esta frialdad con falta de amor, pero en realidad es una expresión elevada del amor maduro. Es el amor que no se contamina con el caos emocional de otros. Es el amor que no permite que la misericordia se convierta en permisividad. Es el amor que no responde al chantaje del alma ajena, sino que permanece en la verdad, aunque duela. Jesús miró con compasión a Jerusalén, pero no cambió su mensaje por miedo a herirlos. No alteró su camino para agradarles. Lloró por ellos, pero no se desvió. Eso es amor santo, amor frío, amor templado por la eternidad. Un amor que no se deja manipular, sino que permanece fiel hasta el final. En la vejez, cuando ya no hay necesidad de validación externa, esta frialdad se vuelve indispensable, porque muchos buscarán arrastrar al alma a discusiones sin sentido, a emociones tóxicas, a justificaciones innecesarias. Pero el que ha aprendido a ser frío permanece en paz. El que ha sido instruido en la templanza responde con sabiduría o no responde en absoluto, porque sabe que no todo merece su energía, no todo requiere su voz, no todo amerita su participación, y ese saber es fruto de haber caminado con Dios por tiempo suficiente como para discernir lo que vale la pena. El profeta Elías, tras una victoria poderosa en el Monte Carmelo, cayó en un estado de agotamiento. Se escondió, deseó morir, perdió la perspectiva, pero Dios no lo reprendió con ruido, no lo sacudió con manifestaciones espectaculares. Le habló en un silbo apacible. Juan Mao Reyes 19:12. Esa voz suave, esa brisa ligera, fue la manera en que el cielo restauró al hombre que había sido desgastado por la intensidad. Y eso enseña que no es el fuego lo que renueva, es la frialdad del espíritu. Es ese tono sereno que vuelve a alinear lo que el cansancio había desviado. Por eso en la madurez, el alma ya no busca gritos, busca susurros, ya no pide señales, pide dirección. Y esa dirección siempre viene en clave de paz, siempre viene con templanza, siempre trae frialdad santa. En Romanos 12:3 se nos instruye a no tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino a pensar con cordura. Esa cordura es otra forma de frialdad espiritual. Es pensar desde la fe, no desde la emoción. Es decidir desde la eternidad, no desde la herida. Es elegir el camino que edifica, aunque no sea el que satisface de inmediato. Y eso solo puede hacerse cuando la carne ha sido sometida, cuando el alma ha sido formada, cuando el espíritu ha sido despertado. La frialdad de Dios no aísla, posiciona, no te aleja de la gente, te acerca a la voluntad divina. Porque hay momentos donde la cercanía emocional puede nublar el juicio espiritual.
Y el alma que quiere caminar con Dios hasta el final debe aprender a mantener la distancia justa con las emociones que amenazan con desestabilizar lo eterno. Por eso, el alma madura no actúa por lástima, actúa por convicción, no responde por presión, responde por instrucción, no se mueve por impulso, se mueve por fe. El silencio de Jesús frente a Pilato no fue indiferencia, fue frialdad santa, fue templanza pura, fue dominio espiritual absoluto. Porque quien tiene el cielo como respaldo no necesita justificar cada palabra ni explicar cada decisión. Y esa certeza produce una actitud diferente ante la vida, una actitud que en la juventud puede parecer frialdad, pero que en la madurez se reconoce como sabiduría. El sabio no se enciende en cada conversación, no se altera ante cada conflicto, no se defiende ante cada acusación, porque sabe que su paz no está en juego, y lo que no está en juego no necesita ser protegido. Esta frialdad es también una herramienta de protección, porque muchas veces el alma que se mantiene encendida por todo se desgasta, y el desgaste es el camino más corto hacia la confusión. Pero cuando se aprende a conservar la energía, a guardar el corazón, a responder con mesura, se vive desde un lugar de integridad. No se pierde el gozo por cada provocación, no se agita el espíritu por cada comentario, no se entrega el descanso por cada demanda. En Tito 2:2 se nos instruye a que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esa descripción es la imagen perfecta de una vida marcada por la frialdad santa. Un corazón sobrio no se desborda. Una mente prudente no reacciona sin propósito. Una fe sana no se defiende con ansiedad. Y ese tipo de vida solo puede sostenerse cuando la frialdad se convierte en una virtud cultivada. No por represión, sino por rendición. Porque cuando el alma se rinde a Dios por completo, Él la templa como el fuego templa el oro. Y ese oro no se corrompe, brilla sin gritar, pesa sin necesidad de imponerse. En el Salmo 131, David escribe: Señor, mi corazón no es altivo, ni mis ojos altaneros, no ando en pos de grandezas, ni de cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Esa imagen de un alma destetada es la imagen de la frialdad madura. Es el alma que ya no llora por cada deseo no satisfecho, que ya no se altera por cada interrupción, que ya no demanda explicaciones inmediatas. Es el alma que ha aprendido a esperar, a confiar, a reposar. Y en ese reposo la frialdad no es ausencia, es plenitud. No es desconexión, es profundidad. Porque cuando uno ha sido formado por Dios en lo secreto, puede caminar entre gritos sin alterarse, puede oír críticas sin fragmentarse, puede recibir halagos sin inflarse. Y eso es la manifestación más alta de gobierno espiritual, la estabilidad inquebrantable de quien vive desde el espíritu, no desde la carne. Así se llega a la vejez con un alma templada, no herida, no cansada, no endurecida, templada, refinada, clara, capaz de amar sin enredarse, de hablar sin alterarse, de decidir sin justificarse. Porque cuando la frialdad del espíritu se asienta en el corazón, todo se ordena. Y donde hay orden, habita la gloria de Dios. El alma que ha aprendido a permanecer en la presencia de Dios ya no responde por impulso. La vejez espiritual no es un tiempo de reacciones descontroladas, sino una estación de dominio, de sobriedad, de firmeza. Porque quien ha caminado largo con el Señor ha comprendido que no todo ataque merece una respuesta y no toda provocación debe ser atendida. Se aprende con el tiempo que hay estrategias del enemigo disfrazadas de conversaciones, preguntas que no son preguntas, sino trampas,
palabras que no buscan entendimiento sino caos. Y frente a eso, el espíritu no responde, resiste, no cede, se mantiene, no discute, permanece. Así se revela la verdadera fuerza, no en el que habla primero, sino en el que sabe cuándo no hablar. Jesús, durante su ministerio, fue confrontado en múltiples ocasiones con provocaciones que buscaban hacerlo tropezar. Le preguntaban con intenciones ocultas, lo seguían para observarlo, lo vigilaban con ojos críticos, pero nunca se alteró, nunca perdió su posición. En el momento en que le presentaron la moneda y le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, no respondió de inmediato. Tomó la moneda y dijo: «Dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. No permitió que su alma fuera arrastrada al terreno del conflicto. No se dejó manipular por la provocación política o religiosa. Su respuesta no solo desarmó el argumento, sino que lo hizo desde la calma, desde la autoridad, desde la paz que no se negocia. Esto enseña un principio profundo. Quien se deja provocar, se deja gobernar. Y quien responde sin dirección, cede su autoridad al entorno. Pero el que permanece callado, el que se contiene, el que espera el momento de Dios, preserva su lugar, conserva su fuerza, mantiene su testimonio. En Proverbios 29:11 se nos recuerda: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. El sabio no reacciona, filtra, no se defiende, se posiciona, no grita, discierne, porque ha entendido que la voz más poderosa no es la que se impone, sino la que permanece alineada con el cielo. En la vejez se aprende que muchas de las palabras que buscan enfrentamiento no tienen su origen en el deseo de verdad, sino en el deseo de distracción. Hay provocaciones que no quieren respuesta, sino rendición. Quieren que bajes la guardia, que abandones tu lugar, que reacciones desde la carne y no desde el espíritu. Pero cuando el alma ha sido entrenada en el silencio, cuando el corazón ha sido madurado por la palabra, ya no se mueve por lo que oye, sino por lo que cree. Y lo que cree no depende de las circunstancias, depende de la voz de Dios. El apóstol Pedro exhorta en 1 Pedro 3:9: no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendecid, porque para esto fuisteis llamados, para que heredéis bendición. Esta exhortación revela la estructura de una vida que ya no está sujeta a las provocaciones del mundo, no porque sea débil, sino porque ha decidido vivir desde otra dimensión. El que devuelve bendición ante el insulto no está fingiendo paciencia, está expresando gobierno. El que no responde al ataque no es porque no pueda, sino porque ha elegido algo mayor: heredar bendición antes que perderla por una reacción innecesaria. La provocación siempre buscará agitar el alma, es su único propósito. Y si logra que el alma hable sin dirección, ya ha ganado. Pero si el alma permanece en silencio, si guarda su paz, si responde desde el espíritu o incluso no responde, entonces ha vencido. Porque la verdadera batalla no es exterior, es interior. Y quien gobierna su espíritu ha conquistado lo más difícil de gobernar: el yo. El alma no entrenada responde al primer estímulo, pero el alma entrenada consulta al espíritu antes de abrir la boca. En Eclesiastés 7:9 se nos advierte: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es en la prisa emocional donde se pierde la batalla. Pero la lentitud espiritual es fortaleza. La respuesta tardía no es debilidad, es discernimiento. Y la demora en hablar puede ser la señal más clara de una vida que ha aprendido a ser guiada por el cielo. Cuando Jesús fue llevado ante los principales sacerdotes y luego ante Pilato, fue acusado falsamente, injuriado y ridiculizado. Sin embargo, no se defendió. En Mateo 27:12 leemos: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ese nada respondió
no es silencio por impotencia, es silencio por autoridad. Es una declaración de independencia espiritual. Es decir, no participo en este teatro, no cedo mi paz a este tribunal, no entregaré mi voz a quienes no buscan verdad. Ese modelo es el que se espera de los que han sido formados en lo secreto, de los que han sido refinados por el fuego de la experiencia y la intimidad con Dios. En la vejez no se busca la última palabra, se busca la palabra justa. No se desea ganar discusiones, se desea mantener la dirección. Porque ya no se lucha por orgullo, sino por propósito. Y ese propósito es más importante que cualquier argumento. Cada reacción fuera del espíritu es un desvío del camino. Cada provocación respondida desde la carne es una pausa innecesaria. Pero cada silencio guiado, cada palabra contenida, cada respuesta no dada es una semilla que da fruto en lo eterno. Proverbios 15:1 enseña: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El sabio no responde con dureza, responde con mansedumbre, y muchas veces responde con nada. Porque hay palabras que, aun siendo suaves, no deben ser dichas, porque el silencio en manos de los maduros no es vacío, es instrucción. Y muchas veces la enseñanza más profunda no se dice, se modela. Cuando otros te buscan para sacarte de tu lugar y tú permaneces, estás enseñando. Cuando esperan tu reacción y tú no la das, estás testificando. Cuando buscan herirte y tú bendices, estás venciendo, no por fuerza, sino por espíritu. Zacarías 4:6 nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la base de una vida que ya no reacciona, sino que responde desde lo alto, que no se deja mover por el viento, sino por la dirección divina, que no se altera con los gritos, porque ha aprendido a escuchar el susurro de Dios. Esa es la marca de los que han alcanzado la madurez. No los que ganan debates, sino los que mantienen la fe, la paz y la visión intacta en medio de cualquier provocación. Así, el alma que ha crecido en el Señor aprende a discernir cuándo una palabra es una invitación al conflicto y cuándo es una oportunidad para glorificar a Dios con el silencio. Ya no se enreda en lo emocional, ya no se somete a las exigencias del entorno, ya no busca agradar a los que solo quieren alterar. El alma que ha sido llamada a vivir desde lo eterno responde con la eternidad en mente. Y si eso significa callar, entonces calla. Y si eso significa caminar en dirección contraria a lo que esperan los hombres, lo hace. Porque lo único que importa es no desviarse de la voluntad de Dios. En ese punto, la provocación pierde poder. Porque la provocación solo tiene poder sobre el que aún no ha sido crucificado. Pero el que ha muerto al yo, el que ha sido escondido en Cristo, ya no vive para responderlo todo, vive para permanecer. Y esa permanencia es más poderosa que cualquier defensa. Porque quien permanece en él lleva fruto. Y ese fruto es la señal de que ha vencido. No con palabras, sino con vida. No con argumentos, sino con obediencia. En la última etapa del camino, cuando los pasos ya no son impulsados por la prisa, sino por la intención, el corazón debe ser guardado con mayor celo que nunca, no porque esté débil, sino porque es más valioso. Después de haber atravesado estaciones de dolor, de revelación, de silencio y dominio propio, el alma comprende que lo más importante no es haber llegado hasta aquí, sino mantenerse en el camino hasta el final. Y para eso el corazón debe ser preservado, protegido de palabras innecesarias, de batallas sin propósito, de preguntas que solo desgastan. No se trata de cerrar el corazón por temor, sino de custodiarlo por discernimiento, de vigilar lo que entra, lo que se mueve, lo que pretende desviarlo del destino eterno que ha sido asignado desde antes de nacer.
Proverbios 4:23 lo establece con claridad inquebrantable. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese mandato no es una sugerencia emocional, es una estrategia espiritual. Porque cuando el corazón se contamina, todo lo demás se desvía. Las palabras se enredan, las decisiones se nublan, la paz se pierde. Por eso, en la vejez, cuando los ataques ya no son tan visibles, sino sutiles, el corazón se convierte en el campo de batalla más sagrado. No se debe abrir a toda conversación, ni exponerse a toda opinión. Lo que ha sido formado por Dios en lo secreto no debe ser expuesto a la crítica de los que no entienden lo sagrado. Jesús, consciente de su propósito, no se permitió ser distraído, ni siquiera por sus más cercanos. Cuando Pedro quiso apartarlo del camino a la cruz, él respondió con firmeza: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Esa respuesta no fue dureza, fue protección, no solo para él, sino para el propósito que debía cumplir. Guardó su corazón del desvío, incluso cuando la intención parecía buena, porque entendía que el fin no podía ser comprometido por una emoción mal direccionada. En la vejez, esa misma claridad debe gobernar. Ya no se trata de ser entendido ni de responder a todo lo que se plantea. Se trata de terminar bien. Y para terminar bien, el corazón debe estar limpio, libre de resentimientos, libre de explicaciones innecesarias, libre del peso de querer agradar. El alma que ha sido llamada a lo eterno no puede ser detenida por lo temporal. Y quien ha caminado años con Dios sabe que no vale la pena perder el rumbo por intentar justificar lo que solo el cielo puede respaldar. Así, el corazón permanece firme, no endurecido sino alineado, no distante sino selectivo, porque el que quiere agradar a Dios hasta el final debe aprender a guardar lo que le ha sido confiado. Y ese tesoro, más que cualquier otro, es el corazón. Cuando el tiempo ha pasado y el alma ha sido pulida por las manos de Dios, se revela una verdad que trasciende la lógica. En la vejez no es necesario demostrar nada. Lo que antes parecía urgente, ahora se vuelve irrelevante. Lo que antes exigía explicación, hoy solo merece silencio. Porque en esta etapa no se trata de defender una imagen, sino de reflejar una esencia. Dios no busca voces que llenen el aire, sino vidas que emanen autoridad sin hablar. Y esa autoridad no se fabrica, se hereda, se respira, se porta en el andar diario de quien ha elegido la obediencia por encima de la aprobación. El alma madura ya no corre tras las preguntas de los hombres, porque ha aprendido a habitar en las respuestas de Dios. Y cuando uno vive desde esa plenitud, no necesita palabras para ser comprendido, ni gestos para ser validado. Solo necesita seguir caminando, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y en ese fin no ganará el más fuerte ni el más rápido, sino el que supo guardar su alma entera, silenciosa, firme y fría, hasta que la voz del cielo diga: bien hecho. Esa es la meta, ese es el legado, ese es el descanso verdadero.